Hola, soy Mercedes, vuestra contadora de cosas y de casos. Hoy os traigo el caso del niño de Somosierra, Juan Pedro Martínez González. Pedro era un niño bastante normal, le gustaba estudiar, le gustaba jugar y había una cosa que pues le apasionaba y que quería ver, que era ver pastar a las vacas. Este niño se lo dice a su padre, que es el mayor sueño de su vida. Ellos vivían en Murcia, un sitio bastante seco donde no hay mucha vaca que se diga. Y, y bueno, pues el padre, Andrés, le dice bueno, pues que si saca buenas notas y eso, pues que esto fue como en el mes de abril o así. Y le dice que si saca buenas notas en el cole, pues que se lo llevará. Era una familia normal, estaba Andrés, estaba Carmen. Carmen tenía 34 años por aquel entonces y Andrés tendría 36. Era una familia trabajadora, normal y corriente. Y, y bueno, pues el niño adoraba a su padre y el trabajo de su padre y era pues eso. En el mes de abril hablan de este tema y el padre le dice al hijo que si saca buenas notas, que para adelante. En ese mismo mes de abril, el padre hace una revisión del camión y en esta revisión le cambia los frenos y la caja de cambios. Este dato es importante para después. Se gasta en todo el arreglo que le hace al camión, se gasta 700.000 pesetas. Años antes, él había comprado el camión, lo había comprado de segunda mano, era un Volvo, y vamos, era de la marca Volvo, era un camión de segunda mano bastante bueno, y ese año, en el mes de abril, pues le había hecho ese arreglo. El camión le había costado creo que 5 millones de pesetas, lo que viene a ser en euros pues unos 30.000 euros más o menos. Él lo estaba pagando, era un hombre bastante trabajador, lo estaba pagando y nada, y ese mes decide hacerle una buena revisión al camión para que esté en perfectas condiciones y se gasta 700.000 pesetas, o sea, un buen pico para tener el camión en condiciones. A Andrés no se le conocían multas de tráfico, no se le conocía ningún vicio. Era un hombre trabajador, normal y corriente. Llega el mes de junio, el 25 de junio, a él le había salido un transporte hasta Bilbao y justo pues como el niño había sacado buenas notas y eso, pues sube al coche, o sea, sube al camión a la mujer y al hijo y la cosa era llevar esa carga hasta Bilbao. Y claro, pues así el chico encantado, Juan Pedro encantadísimo de la vida porque iba a haber verde, iba a haber mucha hierba, mucha naturaleza verde, vacas, entonces estaba entusiasmado. Y luego aparte de eso habían acordado la madre y él, Carmen y Andrés, que una vez que estuvieran allí dejaran la carga, pues a pasar unas pequeñas vacaciones allí hasta la vuelta. Bueno, pues estaba todo así organizado. A ver, que yo no sé qué buena idea le puede parecer a alguien meter una carga en un camión de ácido sulfúrico Oleum con tu mujer y tu hijo, pero eran otros tiempos.
Por eso él también había preparado el camión para que todo estuviese lo más correcto posible. Entonces el 25 de junio de 1986 el padre Andrés carga el camión con el ácido y carga de combustible en una gasolinera y deja allí el camión y se va a su casa. A las 7 de la tarde pues han preparado todas las cosas, montan en el coche, van hasta la gasolinera y dejan el coche allí y suben al camión y empiezan el viaje a las 7 de la tarde. Empiezan a ruta y como a las 9 de la noche paran en Cieza, o sea, están todavía en Murcia cuando paran a cenar a las 9 de la noche. Y la idea era que el niño iba a ir en un compartimento en la parte de atrás para que fuera durmiendo y fuera tranquilo. Cenan, el niño va en la parte de atrás, siguen el camino y hacen otra parada más a eso de las 2 de la mañana o así, más o menos. Las horas son orientativas, tampoco es que sea muy excesivamente preocupante, ¿no? Hacen una parada, me imagino que para dormir, porque paran unas 2 horas más o menos, para descansar ellos y sobre todo Andrés. Y ya la siguiente parada que hacen es en Los Ángeles, en Madrid. Hacen una parada más, me imagino que para tomar un café o lo que sea, y luego ya la siguiente parada la hacen sobre las 5 y algo, 5 y cuarto más o menos de la madrugada. La hacen en un mesón muy conocido, justo a las faldas de la Sierra de Madrid. Eso es la Nacional 2, es una carretera de doble sentido y está justo cuando empieza la subida al puerto. Ellos entran, los tres, la madre, el padre y el niño. Entran dentro del restaurante y hay un testimonio que es el del camarero que dice, da pelos y señales de todo eso, porque claro, 5 de la mañana no creo yo que tuviera mucha gente allí. Pero él da un de lo que tomaron, lo que desayunaron todos, de cómo iba vestido el niño. Le llamó la atención porque el niño iba totalmente vestido de rojo, con lo cual se fijó. No debía de haber mucha gente, debía de haber algún que otro camionero o viajero más tomando un café, pero a esas horas muy poca gente. Y él lo que pensó en un principio cuando estaban allí es que tenían que ir en un turismo. Pero claro, cuando ellos salen, cuando el padre, la madre y Juan Pedro salen de allí, él se acerca a la mesa que estaba al lado de la cristalera a recoger las cosas y resulta que lo que ve salir no es un turismo, es un camión, con lo cual el camarero sí ve al niño. Entonces ahí empieza la subida, pues serían 5:30 más o menos de la mañana, aproximadamente 5:30, 6 menos cuarto de la mañana, y empiezan a subir el puerto. Carretera de doble sentido. Un camión con una carga importante, me parece que llevaba 20.000 litros, creo. Ese dato no estoy muy segura, pero creo que sí. Lleva la cisterna llena de ácido sulfúrico, aunque fuera la mitad. Uy, bueno.
empieza a subir. La subida tendría que haberla hecho entre 20 y 40 kilómetros por hora, debía de ir muy despacio. Y de repente, cuando llega a la subida, cuando llega justo hasta arriba para empezar a bajar, el camión se pone en 120 kilómetros por hora. Imaginaos, un camión con el peso que tiene, el peso que llevaba la carga, y 120 kilómetros por hora. En carretera de doble sentido, un puerto de montaña. Y ya lo siguiente es que esto ya serían sobre las 6 de la mañana aproximadamente. Él se encuentra delante a 120 kilómetros por hora, se encuentra que hay dos camiones que van juntos y no encuentra la opción de parar ni de frenar. Ahí lo único que hace es hacer un adelantamiento sin pensarlo dos veces, hace un adelantamiento y se encuentra con otro camión que viene de frente. Solución no. Resultado: se encuentran 4 camiones implicados, Andrés y su mujer muertos, el camionero que venía de frente en estado grave, pero no murió, y los otros 2 camiones, los que iban justo delante de Andrés, del padre, fueron heridos leves, ¿vale? La gente se baja, la gente que podía circular por allí se baja, hay un accidente, se bajan, llaman a la Guardia Civil, toda la parafernalia, y viene la Guardia Civil y se dan cuenta de que la carga que va es ácido sulfúrico y que va por la ladera a caer al río Duratón. Entonces, lo primero que se hace es avisar a los servicios sanitarios, y a partir de ahí lo que intentan es evitar que baje la mayor cantidad posible de ácido al río Duratón, porque iba a contaminar el agua y el tema iba a ser caótico. Dentro del camión donde están Andrés y Carmen, pues se encuentran Andrés y Carmen muertos, entrándoles. Hay que tener en cuenta que era una cabina de camión y luego aparte el remolque con la carga. Entonces, ante el choque, la carga había aplastado lo que es la cabina donde iban los padres. Y se encuentran que la parte de atrás, ese receptáculo que había pequeño ahí, que era donde se suponía que estaba Juan Pedro, pues resulta que estaba totalmente aplastado. Llaman, hacen toda la historia, bueno, y se avisa a la madre, a la familia de los muertos. Llaman a la madre de Carmen y la dicen, pues eso, que tienen que venir para reconocer a su hija y a su acompañante, que han muerto y que tienen que ver. Y en ese momento es cuando dice la madre: por favor, díganme que mi nieto, por lo menos mi nieto, está bien. Entonces le dicen: aquí no había ningún niño. Y se ponen a buscar y a buscar y a buscar, y claro, si llegan a la conclusión de que, claro, si el remolque ha aplastado el único sitio donde podía ir el niño, se había llenado completamente de ácido sulfúrico, el niño había desaparecido con el ácido sulfúrico. Eso con el tiempo entra es un instituto americano que
que se dedica a la investigación y hacen pruebas y dicen, no señor, este niño no se puede haber disuelto directamente, porque hicieron pruebas con un cerdo para ver cuánto tiempo tardaba en disolverse un cuerpo. Y no. Sí, dieron la excusa de que como era un niño pequeño, el tiempo era menor, pero no había, o sea, es que habían pasado 4 horas. Y no. Eso se descartó. Al final se descartó. Porque además el niño tenía 10 años, pero era un niño muy grande. Era muy alto y bueno, pues estaba gordito. Ahí no cuadraba nada. Luego ahí empiezan a meterse estos del misterio, los programas del misterio. Oh, ha desaparecido un niño. Y dicen, no, es que allí había gente que se bajó para el accidente y no sé qué, y es que allí bajaron 2 personas de un coche vestidas con batas blancas y se llevaron un bulto blanco. Vamos a ver. ¿En qué cabeza cabe? O sea, tú te bajas en un accidente de esas dimensiones. Vamos a suponer que lleves una bata blanca porque seas... Vamos a dejarlo ahí. ¿Y te vas a bajar con la bata blanca? Coño, quítatela. Por lo menos no vas a llamar tanto la atención. Bueno, pues no. 2 personas en bata blanca se bajan y se llevan un bulto. No dicen ni de qué dimensiones, ni lo que medía, ni lo que no medía, si era muy grande, si era muy pequeño, si lo cogieron entre los dos porque no podían, si lo llevaba uno solo. Yo no he visto nada de eso por ningún sitio, nada más que eso. 2 personas con bata blanca, porque yo veo ahora mismo en pleno accidente 2 personas con bata blanca y los engancho y les llevo con los heridos. No sé, a lo mejor es que yo pienso de forma diferente. El caso. Que llegados a este punto, sigo investigando. Y lo que sí dice uno de los testigos que estaba en el accidente es, no que viene alguien con bata blanca y se lleva un bulto. No. Lo que dice es que se bajan un hombre y una mujer de un coche. Ella dice, soy enfermera, ¿en qué puedo ayudar? Y como ya estaba allí todo desplegado y ella no puede hacer nada más, se monta en su coche y se va. Entonces mezclamos las churras con las merinas. Las 2 personas siguen interrogando a gente. Las 2 personas con bata blanca que se llevan un algo, un paquete blanco, un lo que sea, no aparecen por ningún sitio. La Guardia Civil no le consta que eso exista. Eso nada más que se dice en los medios del misterio. La Guardia Civil en ningún momento tiene ningún testimonio de que ahí se han bajado 2 personas con una bata blanca y se han llevado un paquete. No sé. Una cosa extraña esto de la desinformación. Bueno, pues el caso que sigue habiendo la investigación y se coge el tacógrafo del camión para ver más cosas, porque en principio lo que se pensó era que había perdido los frenos y por eso iba a la velocidad que iba. Pero los frenos y la caja de cambio estaban cambiadas de hacía 2 meses. Y estaban en perfectas... que además lo vio la Guardia Civil, que estaban en perfectas condiciones.
no se rompieron los frenos, no se quedó sin líquido de frenos, la caja de cambios estaba correctamente y lo único que cabía era que ese hombre iba en persecución de alguien. Pero cuando se ve el tacógrafo es un aparato que va registrando las paradas. Cada vez que el camión para, se queda registrado. En lo que es la subida al puerto, a la montaña, que no es un trayecto muy largo, porque me parece, no sé si son 500 y pico metros, no sé, pero es un trayecto cortísimo, es una subida cortísima y bueno, pues este camión frenó hasta en 12 ocasiones. Cada vez que frenó, o sea, paró hasta en 12 ocasiones. Cada vez que paró, las paradas eran de un minuto, de un segundo o dos como mucho. Hasta que llega la parada número 12 en la que para 20 segundos. Se interrogó a camioneros, a profesionales de esto y decían que 12 paradas, aunque fueran de poco tiempo, en ese trayecto tampoco son muchas para un camión. Y si estaba tanto los frenos como el acelerador como la caja de cambios estaban en perfectas condiciones, no tenía razón de ser. Coincidía más con que alguien se le estaba poniendo por medio, alguien le estaba parando y le estaba haciendo frenar. Resumidas cuentas. Ellos hacen unas paradas antes de llegar a Madrid, hacen unas paradas, me parece que son 4, desde que salen de la gasolinera donde estaba el camión en Murcia, desde el momento en que salen para emprender viaje, hacen 4 paradas. Una para cenar, otra para descansar y otra para estirar las piernas. Y ya llegan al restaurante que estaba justo a las faldas del puerto. Paran ahí y paran como 20 minutos a desayunar. Les identifica perfectamente el camarero. Empiezan a subir. En esa subida hace hasta 12 paradas. 12 paradas, todas entre un segundo y 2. Y la última son de 20 segundos. Y a partir de ahí, empieza a acelerar ese camión, empieza a bajar y empieza a bajar a 120 kilómetros por hora. Sin tocar el freno en ningún momento, sorteando vehículos, sorteando todo lo que veía. Y no solamente eso, sino que cuando se encuentra con dos camiones delante y nada de visibilidad, se arriesga y se mete a un adelantamiento kamikaze casi. El niño no aparece. Y el niño no ha aparecido. A ver, se comentaba en esa época, una de las explicaciones que hay es que Andrés, que debía de tener muchas deudas, pues a lo mejor andaba llevando droga de un sitio para otro. Que en ese momento, en Murcia, entraba muchísima droga que venía de fuera. Y esa droga iba directamente hacia el norte de España. Entonces, lo más fácil es culpabilizar al que no tiene culpa. Porque digo yo, y yo me hago esa pregunta, quizás un poco tonta, si este hombre se dedicara a esos trapicheos porque estaba lleno de deudas,
¿Por qué iba a hacer eso en un viaje donde llevaba a su mujer y a su hijo? No lo creo. Lo llevaría en un momento en que fuera solo, un viaje que fuera solo, sin más. Por otra parte, si llevaba la droga desde Murcia hasta Bilbao, ¿por qué pasa eso? Porque según una de las versiones de la Guardia Civil era esa, que él traía droga desde Murcia y la subía a Bilbao. ¿Por qué le quitan el niño ahí? ¿Por qué le quitan el niño ahí? Sí, estaba tratando con gente peligrosa, vamos a dar por hecho esto. Pero si todavía no lo había subido para Bilbao, ¿qué necesidad había? ¿Qué necesidad? ¿Por qué tenían que coger al niño y llevárselo? Que está claro que alguien le estaba frenando y se le estaba poniendo por medio en toda la subida al puerto. Que la última parada es de 20 segundos, que es cuando debieron de cruzársele bien, parar el camión, y le quitaron al niño. Entonces, ¿qué explicación puede haber más lógica que esa? Porque no habían llegado a Bilbao. ¿Qué explicación puede haber más lógica? Pues una explicación lógica puede ser que alguien le paró, le dijo llévate esto, y ante la negativa de él, pues se llevaron al niño como rehén. Esa es una explicación. Puede ser que donde pararon a desayunar, que a mí me ha faltado esa información, porque a esas horas de la madrugada no podía haber mucha gente dentro del restaurante. Tenía que haber alguien más, y ese alguien más enterarse a lo mejor que subía para Bilbao. A lo mejor intentaron meterle algo ahí en ese momento y no pudieron, o no les dio tiempo, o sencillamente cogieron la información y subieron detrás de ellos. Pero que algo pasó. Si es relacionado con la droga, cuidado, que puede ser o no. Yo estoy hablando en base a una hipotética explicación que dieron, que ni siquiera se ha sabido si es verdad o no. Que las personas que ven vestidas de bata blanca decían que podían ser gente que ante el accidente cogieran la droga para que no se les echara a perder. Es que es todo muy chapucero. Es que es todo chapucero. Entonces, pues no lo sé. A mí me cuadra, fíjate, con el restaurante ese. Alguien había allí que cogió una información, porque ya sabemos que hablamos, que tal, que decimos. Sobre todo cuando llegamos a sitios donde hay poca gente, les decimos nuestro destino y vamos de vacaciones, y por eso tampoco hay que hablar mucho a la gente de nuestras cosas. Sobre todo a gente que no conocemos de nada, porque no sabes quién te está escuchando. Pero a mí me cuadra con eso. Me cuadra más con eso. Llamémosle droga o llamémosle otra cosa que fuera de contrabando. El caso es que no se ha vuelto a saber nada más. Que pasados el tiempo, la abuela, como los padres habían muerto, la abuela dio su ADN para que en caso de que encontraran al niño, pues se pudiera comprobar como se pudiera de que era su nieto. Una pobre mujer. Y nada, y con el tiempo se encontró un cadáver que podía ser perfectamente
el niño, se le compararon las pruebas de ADN, pero los forenses dijeron que no había muestra suficiente como para, que había coincidencias, pero que no había muestra suficiente para decir con seguridad que era Juan Pedro. Luego empezó una lucha de... Me parece que era el hermano de Carmen y la madre de Carmen, pues para conseguir que un juez exhumara los cadáveres de Carmen y de Andrés para poder tener más ADN y poder, en caso de encontrar a alguien que pudiera ser Juan Pedro. Pero no se les permitió la exhumación, no dejaron sacar los cuerpos para coger ADN. Y en fin, pues esto es otro de los casos que, como el del niño pintor, que te queda un mal sabor de boca porque no el tema es que no se sabe, yo no he conseguido saber por qué. Evidentemente quedan cosas ahí en el aire que te dejan un poco así con mal cuerpo, ¿no? Y bueno, pues esto es lo que hay. Pues que igual, que no nos olvidemos nunca de Juan Pedro Martínez González. Que no se nos olvide. Yo siempre pienso que la gente que está desaparecida, pues puede estar viva, ¿por qué no? No sabemos si a lo mejor un día este niño, que ya tiene que ser un hombre, pues se le encienden las luces y se da cuenta de que es Juan Pedro Martínez González. Ojalá. Que yo me haya enterado, yo no lo he encontrado por ningún sitio. Juan Pedro no... O sea, el caso de Juan Pedro se cerró y no se ha vuelto a reabrir, igual que el del niño de Somosierra. Sí se abrió en los años 90, no posterior. Bueno, se abrió. Se ha reabierto y ante cualquier cosa, pues ahí está abierto. Yo creo que el del niño de Somosierra no se ha reabierto. Y pues eso, pues que es una pena. ¿Qué le vamos a hacer? Yo espero que esté con vida. Yo siempre, la gente que no aparece, espero que esté con vida y un día aparezca. Y ya está. Y ya os he dado mi opinión personal y ya os digo yo que todo eso que se inventaron de las batas, del paquete y del no sé qué, que no eran los extraterrestres. Mira, o sea, que todavía tienes que ver cosas y preguntas que se le hacen a la abuela, a la que no se le deja expresarse bien. Yo no sé si esta mujer seguirá con vida todavía o no, pero ha habido gente del misterio que le ha hecho entrevistas. Y la mujer no puede expresarse bien. Y no puede expresarse bien porque lo que quiere decir y lo que quiere denunciar no se la deja. Y porque es mucho mejor poner las cosas, pues eso, como si fuera algo espectacular. Algo que ha pasado. Ahí va. Que no, que es que a esas horas de la mañana todavía era de noche, que las cosas y cómo ven las cosas la gente ante un accidente, ante algo así, se deforman mucho. Y bueno, pues tampoco es que haya salido mucho, que aquella señorita también, que iba con otro señor y se bajaron y dijo, yo soy enfermera, quiero ayudar. Tampoco ha salido en ningún sitio, ni se ha dicho que se la tomó testimonio, ni nada de nada. O sea, son
cosas chapuceras que dices, pues es que, claro, luego vienen los otros y casi que te están insinuando que han venido los extraterrestres. ¿Y usted? Pues no, pues eso. Pues otro caso. Pues eso, que es mentira. Vamos, no que es mentira porque sucedió. Es otro caso de estos que han andado por el mundo del misterio. Últimamente parece que me estoy pasando al otro bando. Bueno, pues ya traeré cosas. Porque claro, bueno, pues nada. Soy Mercedes, vuestra contadora de cosas y de casos. Y igual os digo, Juan Pedro Martínez González, que no se nos olvide tampoco.